Pasemos ahora al mundo CONCACAF, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El gigante mediático aquí se llama Televisa. La misma Televisa que había sido clave para aquel Mundial de Argentina 78, el primero de la era Avalanche, y la que tuvo tanta incidencia en México 86, al punto que ese Mundial fue llamado el Mundial de Televisa. Porque pues todo el mundo sabía que Televisa estaba detrás de la organización y porque la gente siempre le ha tenido un odio muy especial a Televisa. ¿Te acuerdas que la inauguración del Mundial 86 fue muy austera? Y dijo el señor Azcárraga, a mí no me interesan los 100,000 que están en el estadio, me interesan los millones que le están viendo por televisión, y en televisión la inauguración se vio como algo maravilloso. Yo no le veo nada ilegal en el asunto. La Federación Mexicana de Fútbol es manejada por Televisa. Los últimos presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol siempre han sido allegados a los, salvo Alberto de la Torre, que venía del Atlas, y aparentemente había sido elegido por los directivos. Los demás son ex empleados de Grupo Televisa, ¿no? Y no tengo nada contra ellos. Incluso el actual presidente de la Federación, John de Luisa, trabajó ahí antes, Decio de María trabajó ahí antes, Justino Compeán trabajó ahí antes. Son gente colocada por Televisa para manejar sus negocios, porque la selección mexicana de fútbol es muy importante. Televisa sufrió un primer golpe cuando Bursaco la acusó de pagar coimas. El segundo golpe fue que las coimas eran pagadas a través de una subsidiaria desconocida con sede en Suiza llamada Mount Rigi. Investigación del periodista Tariq Panja en el New York Times. It's a wholly owned subsidiary of Televisa, the Mexican TV giant, that is based in Zug in Switzerland. Mount Rigi it's a holding company that bought TV rights for 4 editions of the World Cup for South America, excluding Brazil. En los 70, la empresa OTI, que le compraba a FIFA los derechos de transmisión de los mundiales para América Latina, pasó a llamarse Mount Rigi, pero siempre fue Televisa. Que OTI y Mount Rigi son lo mismo con otro nombre, por más que a Televisa no le guste nada. Que muchas veces las mega empresas y los grandes grupos hegemónicos de medios terminan teniendo que armar sistemas paralelos para poder de alguna manera vehiculizar sus chanchullos, o si se quiere, sus irregularidades y también la recepción de coimas, ¿no? Las dos principales beneficiadas fueron Fox y DirecTV, si se quiere. Y en el caso de Fox sí. Es prototípico, primero porque tenía la gran mayoría de los derechos de Libertadores y Sudamericana, los dos principales torneos a nivel de clubes en Sudamérica. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo de quedarse con todos los contratos no aparezcan en ninguna acusación del Departamento de Justicia? Ahí no hay nada limpia, pero eso sí podemos decir, que Rupert Murdoch, que controla el Fox y también el Sky, y probablemente es la figura más importante en los derechos de fútbol en el mundo, ese señor no tiene ningún problema con pagar el precio necesario para controlar el fútbol donde sean. El propio Bursaco lo confirma en su declaración en el juicio del FIFA 8 en Estados Unidos, confirma que las que pagaron las coimas fueron torneos, Televisa y Fox. Pero todo, o casi todo, comenzó a desnudarse en los tribunales de Brooklyn, en Nueva York, en noviembre de 2017. Fue la primera etapa del juicio del FIFA Gate. Fue el primer momento que todo el mundo empezó a ver cómo era realmente la drama de este caso. Tenemos testigos que cuentan de que todos los mundiales, las sedes de mundiales eran comprados, que Qatar, que Rusia, que cuando Sudáfrica tuvo el mundial, hasta cuando Alemania tuvo el mundial hace pocos años, 2006, todos eran comprados. Bursaco tendría un rol destacadísimo, confesó como un informante de lujo. Termina siendo un testigo clave y estrella en todo el juicio. Yo creo que habló como 4 o 5 días durante el juicio, si mal no me acuerdo, y era realmente poderoso en su papel de testigo y ayudó mucho con el caso y implicaba
un montón de personas y realmente implicó, puntó el dedo a todo el mundo. Pero el caso, yo creo que sería mucho más difícil conseguir una condena en el caso si no fuese por Bursaco. Todas las transacciones de las cuentas de torneos, las blancas y las negras, las lícitas y las no lícitas, estaban en esas planillas de Eladio Rodríguez. Tanto, que varias de esas planillas se presentan como evidencia en el juicio. Y en una de ellas, por ejemplo, que se llama Iluminados, uno de esos libros que se llama Iluminados, y que tiene un montón de nombres en clave. Empezó a hablar de los sobornos pagados, no simplemente por él, pero por muchas otras personas. Hablaba sobre sobornos pagados por Fox de Estados Unidos, sobornos pagados por Televisa de México, sobornos pagados por Globo de Brasil. Hablaba de sobornos recibidos por Grondona en Argentina y Teixeira en Brasil y Leos en Paraguay, y hablaba de cómo los tres recibían sobornos y negociaban sobornos de Qatar a cambio de su voto para el Mundial, para los derechos de la televisión también. Realmente hablaba de inundaciones de dinero que venía de todas partes. En esos cuadernos a Grondona se lo identificaba como el Papa. Así se lo tenía identificado a don Julio, y todas las anotaciones figuraban miles y cientos de miles de millones de dólares asignados al Papa. El Papa, para ese entramado de sobornos y de coimas, era Julio Grondona. Santiago Peña, ejecutivo de mercadotecnia de Fullplay, confesó al tribunal los siguientes apodos. El venezolano Rafael Esquivel era Benz. El ecuatoriano Luis Chiriboga era Toyota. El boliviano Carlos Chávez era VW. El paraguayo Juan Ángel Naput era Honda. El colombiano Luis Bedoya era Flemic. El chileno Sergio Jadue era Kia. Y el peruano Manuel Burga era Fiat.